Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia. Bienvenidos al siguiente conferencia que es Presupuesto 2022, más allá de las cifras. Dicha conferencia ha sido organizada por el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, IPNUSAC, que le damos la cordial bienvenida a nuestra querida directora del Instituto de Análisis de Investigación de Problemas Nacionales, nuestra querida maestra Heidi de Mata. Bienvenida, maestra. Es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia el día de hoy. De igual manera, doy la cordial bienvenida a nuestro querido moderador que estará compartiendo el día de hoy con nosotros, nuestro querido licenciado Cristian Castillo. Bienvenido, licenciado. Es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia acá en el programa de Educación Continua. Un gran De saludo. De igual manera, doy la cordial bienvenida a nuestro querido conferencista, nuestro querido doctor Edgar Balcells. Bienvenido, doctor. Gracias por estar acá en el programa de Educación Continua y compartir sus conocimientos un jueves más. Gracias por ir y enseñar a toda nuestra población a través de su expertise, a través de su experiencia. Bienvenido, doctor. Es un privilegio contar con usted el día de hoy acá. Bienvenidos, querida audiencia. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro querido señor rector en funciones, maestro Pablo Oliva, que siempre va a la vanguardia sumando más academia y más educación. Todo esto es gracias y es posible a ustedes, querida audiencia. Bienvenidos a nuestra conferencia un jueves más. Recuerden que todos los jueves a través del Instituto IPNUSAC estamos transmitiendo a las 10 de la mañana, así que no se lo pueden perder. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aparecemos como Educación Continua USAC en Instagram, en TikTok y en nuestro canal de YouTube. Si ustedes ya no encuentran las conferencias en nuestra página de Facebook, ustedes lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver nuevamente o puedan descargar el video y así ampliar sus conocimientos y dejarlos guardados en su servidor. Recuerden, Educación Continua USAC. Es un honor y un privilegio servirles a ustedes, querida audiencia. No olviden inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable ya que así se toma su asistencia el día de hoy y ustedes luego podrán generar su diploma de participación. Recuerden, cualquier duda o comentario pueden realizarlo en la parte de comentarios de acá en la página y más adelante, cuando finalice nuestro conferencista, se estarán realizando las preguntas. Ha sido un honor y un privilegio contar con la presencia de tan distinguidos profesionales el día de hoy, lo cual dejo en el uso de la palabra y doy la cordial bienvenida para inauguración de dicha conferencia. Dejo en el uso de la voz de nuestro querido licenciado Cristian Castillo. Bienvenido, licenciado. El uso de la voz es suyo. Muchísimas gracias, Sara. Es un gusto poder compartir con los profesionales, docentes, investigadores, estudiantes y en general con la comunidad universitaria este espacio de formación y de educación continua que ya tiene una serie de webinars que han sido facilitados por el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales. Es un espacio de intercambio de temas, de coyuntura, de temas que están definiendo el debate sociopolítico, económico, social y cultural en el país. Para este día, como ya Sara ha planteado, el Instituto de Problemas Nacionales ha organizado este webinar respecto del presupuesto 2022, más allá de las cifras, el cual está diseñado para hacer un análisis crítico de la aprobación ya en el Congreso de la República del proyecto de presupuesto que el 2 de septiembre recién pasado fue presentado por el gobierno central al Congreso de la República. Y para presentar los objetivos de este webinar y hacer la introducción al contenido de esta mañana, dejo con ustedes a la maestra Heidi de Mata Medrano, directora del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos a la comunidad universitaria y población en general. Para el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales es fundamental compartir el conocimiento generando debate y discusión, fundamentalmente porque el IPNUSAC es la instancia que asesora al Consejo Superior Universitario y al rector en relación a los problemas nacionales. El IPNUSAC considera que es fundamental construir ese desarrollo integral y sostenible.
hemos planteado como Universidad de San Carlos de Guatemala una propuesta, nuestra agenda estratégica desde la academia 2020-2024, con la visión de aportar herramientas indispensables para construir ese desarrollo integral y sostenible. Hoy tenemos la oportunidad de abordar el tema presupuesto 2022, más allá de las cifras, y efectivamente realizamos un análisis crítico del presupuesto, pero ante todo las recomendaciones y propuestas para consolidar las políticas públicas y optimizar los recursos. Siempre cuando hablamos de presupuesto, los recursos son escasos, pero si se tiene una visión estratégica para invertir y generar ese desarrollo integral y sostenible que anhelamos todos los guatemaltecos. Así que yo invito a la comunidad universitaria que pueda obtener nuestra revista impresa en las oficinas del edificio S11, salón número 100 y 103. De igual manera puede descargar nuestra revista impresa y virtual en www.ipn.usac.edu.gt. Así que agradecemos realmente la participación, ¿verdad?, del expositor, quien nos dará una cátedra en torno al presupuesto. Lo importante de la Universidad de San Carlos de Guatemala es aportar soluciones a esos problemas nacionales, y ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y precisamente el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es una herramienta económica, financiera, pero también política para la gestión de las políticas públicas y en general de las intervenciones que el gobierno central realiza y que realizan las diferentes instituciones del Estado guatemalteco. Es una herramienta, como se ha referido, que permite incidir en las problemáticas del país, pero también permite poner sobre la mesa a discusión los temas de prioridad de los gobiernos. Y para poder analizar el actual proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado 2022, pues nos acompaña el doctor Edgar Balcells, economista y con maestría de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor en sociología, ha ocupado una serie de cargos de alto puesto en el Estado, como en organizaciones internacionales. Ha sido ministro de Finanzas Públicas, gobernador y director nacional del Banco Centroamericano de Integración Económica, y actualmente es el profesional analista encargado de los temas socioeconómicos del país. Así que le damos la bienvenida al doctor Edgar Balcells y dejamos en el uso de la palabra durante 35 minutos para la presentación, recordándole a la audiencia que a través del chat puede plantear sus preguntas, las cuales serán dirigidas directamente al doctor Balcells luego de su intervención, y se generará un espacio de intercambio también con aquellos comentarios que ustedes puedan realizar a través de la plataforma. Así que dejamos en el uso de la palabra al doctor Edgar Balcells. Bienvenido. Muchas gracias. Es para mí, primeramente, un gusto estar con dos compañeras profesionales de INUSAC, con quienes nos sentamos muchas veces y nos exige la gente no solo estar dando un conjunto de cifras y un análisis descriptivo, sino, como ustedes bien dicen, propuestas. Y son propuestas de política pública, pero que tienen que ver mucho con los mercados privados, con la actividad de cuentapropias, con las diferentes carreras que hay en la Universidad de San Carlos. Pongamos el caso de cualquier facultad, pongamos el caso de la Facultad de Veterinaria, y se podría uno preguntar qué tiene que ver la facultad, los intereses, la vocación que tiene la Facultad de Veterinaria con el presupuesto. Bueno, hay un ministerio que se llama de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Déjenme decirles que también tenemos un programa muy activo en INUSAC de desarrollo rural, por ejemplo, que tiene que ver con la Facultad de Agronomía. En las revistas que la señora directora Heidi de Mata ha anunciado, pues hemos estado viendo estos asuntos que también Cristian Castillo, con la experiencia que él tiene en INUSAC
y afuera también nos ha tocado compartir en diferentes foros, y es asuntos del dinero. Y a veces dice la gente, son temas muy áridos, son temas cuando uno escribe columnas de presupuesto, las deja pasar y quiere más acción de otros temas de tipo cultural o político. Pero realmente detrás del presupuesto hay una interacción política. Lo que yo les voy a presentar ya está teniendo cambios, y está teniendo cambios a un nivel político. Por ejemplo, se ha estado oyendo mucho en los medios el financiamiento, que yo no, ahí tal vez Cristian me ayuda luego, porque a veces no entiendo si son ex soldados, son ex reservistas, son los ex-PAC, pero son los grupos que estuvieron colaborando con el ejército durante los tiempos de la guerra. Y son gentes, por ejemplo, personas que están entre los 50 y algo años e incluso los 80 o los 90. Entonces se están hablando de temas que no están incluidos. Incluso, imagínense la dinámica que eso tiene. Son temas que no están incluidos en lo que vamos a presentar del anteproyecto y se tienen que introducir dentro del presupuesto. Aparte, como somos educadores también, somos docentes y tenemos una relación como Universidad de San Carlos con la educación del país, se ha oído mucho de una reforma, una adición que se le hizo al programa de alimentación escolar. Entonces los diputados aprobaron y van aprobando toda una serie de leyes que tienen un contenido financiero y presupuestario. Entonces yo estaba preparándome el día de hoy, me levanté a las 4:30, me quiero levantar, fíjate, Cristian, para comenzar a leer la prensa. Y el pobre ministro de Finanzas, que también hay que hacer pasantías y viéndolo desde el punto de vista del Ministerio de Finanzas, algunos centros de pensamiento le dicen, mire, no tiene que existir deuda. Y se habla mucho de que hay mucha deuda, pero al mismo tiempo le están introduciendo cerca de 1,000 millones de quetzales a la alimentación escolar. De ninguna manera yo estoy criticando esos proyectos, aunque aun cuando nosotros en INUSAC lo que vemos es que debiera existir una integralidad en lo que se denominan los programas sociales, el apoyo a la niñez, el apoyo a la mujer, el apoyo al adulto y la adulta mayor. Entonces, hay toda una serie de discusiones que en el mundo hacen que la discusión presupuestaria sea muy importante. Entonces, con eso en mente, yo entro a presentarles, hacerles una presentación del análisis que tenemos del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 y también que contiene recomendaciones. Quiero indicar inicialmente que hemos estado operando con un presupuesto que data del año 2018. Y esto tiene que ver con una serie de aristas de tipo político, de la estructura de la discusión en el Congreso de la República, pero también la influencia que tienen centros de pensamiento y grupos de interés. En el año 2018 se estuvo hablando de que como era muy alto el presupuesto hacia el 2019, no se aprobara. Y así fue como quedó el 2018 y fue quedando hasta los tiempos de la pandemia, en donde tuvo un incremento impresionante. Pero lo que estamos viendo y lo que quiero indicar es que hay una dinámica social hacia el Estado. Algunos autores de la ciencia política hablan que el Estado es una arena de conflicto en donde se dirimen
la mayoría de cuestiones socialmente problematizadas. Entonces, lo que vemos es que la dinámica del gasto es más alta, es más, tiene una tendencia positiva, más una pendiente más alta que la de los ingresos. Entonces se va creando una brecha. Y también hay un incremento muy importante en lo que se denomina gasto corriente. Y yo voy a hablar después de lo que es ese tema de gasto corriente. Pero aquí lo que hablamos es que hay una serie de centros, sobre todo pertenecientes a universidades privadas, muy conocidos, que su preocupación es que no haya una deuda mayor a la magnitud, una magnitud que en lo que se habla del Producto Interno Bruto, que es cerca de 60,000 millones de dólares, y la deuda tiene que estar abajo en cerca de un 2% del PIB. A eso es lo que se le llama que el déficit fiscal sea bajo. Pero al mismo tiempo, imagínense ustedes que el ministro de Economía proponiendo y propuso el día de antier que se exonerara del IVA al gas propano y a insumos energéticos. Rápidamente salió el ministro de Finanzas, y aquí tengo yo la nota que yo esperaba antes de dar alguna opinión, porque a uno le consultan medios de prensa, y tanto el ministro de Finanzas Públicas como el jefe de la SAT dicen que la propuesta del ministro de Economía es inviable. Es inviable porque incrementa el déficit fiscal y tiene otra serie de elementos dañinos hacia la sanidad de las finanzas públicas. Entonces también se habla de aumentar la carga tributaria y de pensar en tributos y una serie de temas que podemos estar viendo luego. Pero hay un tema que me interesa mucho en ilustrar a profesores, profesoras, estudiantes en la Universidad de San Carlos. Si ustedes ven esta gráfica, ustedes se pueden dar cuenta que desde 1995 al año 2020, los saltos que tienen los ingresos tributarios van siendo sin mucho. Por ejemplo, del 2009, que hubo una crisis y una recesión, a mí me tocó estar en el Ministerio de Finanzas precisamente en ese año, y sí existió un rebote de reactivación en el 2010, y ustedes pueden ver que el incremento de ingresos tributarios es de 3,000 millones de quetzales, porque estas son cifras en miles de quetzales. Entonces, aquí estamos hablando de 43,000 millones, 45,000. Del 2012 al 2013 también hubo de 45,000, pasó a 49,000, o sea, cerca de 3,600, 3,700 millones, pero esos han sido los saltos. Entonces, centrémonos en el año 2020. En el año 2020, la recaudación tributaria queda en 64,000 millones de quetzales. Hay que tener aquí la proyección que se tiene para el 2021, al cierre del año 2021, que podría ser cerca de 68,000 millones de quetzales o algo así. Y el ministro de Finanzas está hablando y proponiendo de una captación de ingresos tributarios que financiarían el presupuesto para el 2022 de cerca de 76,000 millones de quetzales. O sea, es un salto muy nunca visto en la historia del país. Entonces, uno se pregunta, ¿será factible precisamente esa primera propuesta? Ese es un tema que como les digo aquí, van creciendo entre 2,000 a 4,000 millones, ¿verdad? Pero se espera
para el año 2021 recaudar 64,000 y hacia el 2022 74,000 y ahora el ministro dice que serían 76,000 millones, o sea, un salto de 12,000 millones de quetzales. Eso no ha sido visto en la historia reciente económica del país, ¿verdad? Entonces, hay un tema que nosotros vimos durante el año 2020, que se trata de un presupuesto que en cierto sentido es cómodo para los ministros de finanzas, porque en el 2021 los diputados apuraron una serie de decretos legislativos que incrementaron en cerca de 30,000 millones la cantidad del presupuesto, llegando entonces a una cifra mayor a los 100,000 millones de quetzales, y todo ello derivado de la pandemia COVID-19. Este es un cuadro donde ustedes pueden ir viendo esos ingresos totales, pueden ir viendo la parte tributaria, que es fundamental en el caso de Guatemala. Hay otros países que tienen ingresos no tributarios importantes, donde entra, por ejemplo, los ingresos por la minería, etcétera. Pero preocupa en Guatemala la estructura del gasto, y eso es lo que se lee bastante en la prensa. El concepto de gasto corriente es el que agrupa a los sueldos de la burocracia, que se denomina remuneraciones, la compra de bienes y servicios de las oficinas públicas, el campo de las prestaciones en la seguridad social. Este sería un tema que requeriría una plática adicional. A mí me toca el honor de haber estado en el ICS, pero lo que quiero indicarles aquí es que ese rubro de prestaciones de la seguridad social es un aporte que está haciendo el Ministerio de Finanzas al Montepío de los trabajadores del Estado, fundamentalmente, que está completamente quebrado. Entonces, para estar manteniendo el Montepío de los burócratas, el Ministerio de Finanzas, imagínense, tiene que aportar una cifra altísima de 5,000 millones de quetzales, y eso sirve para las jubilaciones. Hay pagos de intereses y otras transferencias de tipo corriente, y luego en la parte de gastos de capital está algo que le preocupa mucho a los vecinos y al ciudadano de a pie, que es lo que tiene que ver con la obra pública. Entonces, lo que se denomina gastos de capital es la obra pública, y se tiene contemplada para el proyecto 2022 una cifra de 18,000 millones de quetzales. Podríamos hablar también mucho sobre el destino que tiene esa inversión pública, y hemos hecho varias actividades en el INUSAC. Hemos trabajado en la revista una buena cantidad de artículos sobre ese tema, y luego tiene que ver con los movimientos de financiamiento externo y el financiamiento interno. Eso también hay mucha inquietud en la gente. Hay préstamos externos. Quiero indicarles que me agrada para la comunidad universitaria. Ese sí es un tema que debe anunciarse en educación continua, que se está incluyendo en el presupuesto 2022 el apoyo a la Universidad de San Carlos con fuente del Banco Centroamericano de Integración Económica por 120 millones de dólares. O sea, si nos están oyendo en las diferentes unidades académicas, en los centros regionales, etcétera, y como vienen contiendas de la rectoría de la Universidad de San Carlos, muy bien, el consejo aquí es que nos preparemos como comunidad universitaria para ofrecer una cartera de proyectos, porque esto está destinado fundamentalmente a infraestructura, tiene que ver con la construcción de laboratorios, la construcción de unidades académicas, etcétera, todo lo que requiere una universidad pública moderna
para aposentar al estudiantado y hacer prácticas profesionales. Eso tiene que ver con ese complemento ahí que se llama financiamiento externo. Y hay un financiamiento interno que es un movimiento muy complejo que tiene que ver incluso con la política monetaria del país y que son bonos que se presta dinero de los bancos del sistema a cierta tasa de interés y eso sirve para financiar al presupuesto del país. Entonces se tiene contemplada una cifra de 16,000 millones, si ustedes lo ven aquí, pero miren lo cuantioso que fue el año de la pandemia. Fue cerca de 30,000 millones de quetzales que se negoció con los bancos del sistema y una buena cantidad también de proyectos de financiamiento externo que sirvieron para apoyar al Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con la situación global del presupuesto y hay relaciones que se tiene con el PIB, como el caso de la deuda que se negocia anualmente, cuál es su relación con el Producto Interno Bruto. Y ustedes pueden ver algo que es bueno que le quede a los estudiantes, sobre todo de todas las carreras, que se está hablando de un Producto Interno Bruto que a veces cuesta mucho entender esa cifra. De acuerdo al Banco Guatemala, se estima un Producto Bruto que está aquí en la parte de abajo. Si a ustedes les preguntan cuánto es el Producto Interno Bruto nominal de Guatemala, es 695,000 millones de quetzales. Entonces, se compara, por ejemplo, los ingresos tributarios, que son 74,368 millones de quetzales, y se divide se hace el relacionamiento con los 695,000 millones de quetzales y a ello le llamamos la carga tributaria, que no pasa del 10%, por cierto, es una de las cargas tributarias más bajas del mundo. Déjenme decirles que un país menos desarrollado que el nuestro, como es el caso de Honduras, tiene una carga tributaria de cercana al 18%. Nosotros estamos en un 10%. Entonces, eso nos lleva a una serie de recomendaciones más adelante de tipo tributario, ¿verdad? Aquí hablábamos precisamente que está haciendo un presupuesto, las cifras de la deuda y etcétera, y vamos viendo aquí sus principales asignaciones. Aquí podemos ver en estas tendencias cuáles son los ministerios ganadores. Aquí tengo yo un tema que le compete nuevamente a los profesores y a los educadores, que somos todos los que formamos la familia universitaria, que el ministerio que más está teniendo apoyo es el de educación. Podemos ver aquí su tendencia bastante positiva y se le está dando al Ministerio de Educación cerca de 20,000 millones de quetzales y en relación a un presupuesto que se tiene proyectado de 103,000 millones de quetzales. O sea, el Ministerio de Educación es el más ganador de todos los ministerios. Luego tenemos al Ministerio de Educación, de Salud, 12,000 millones de quetzales. Luego tenemos al Ministerio de Comunicaciones, que incluso tiene una baja, pero hay un ministerio que sufre mucho, que está por aquí, que es el Ministerio de Desarrollo. Este ministerio venía de una asignación tremenda que tuvo en tiempos de la pandemia de 7,509 millones. Se suprimen todos esos programas y esa es una primera crítica inicial que en lo que mencionó la maestra de Mata, que nosotros venimos haciendo. Parece que se hubiera parado la continuación de lo que es la política social en el país y el Ministerio de Desarrollo Social va teniendo únicamente una asignación tremendamente menor.
Dicho sea de paso, es un ministerio muy polémico, que no está bien organizado y tendríamos diversas críticas a este respecto. Pero hay un rubro también que es muy importante, que se llama obligaciones. Son lo que se denomina obligaciones del Estado a cargo del Tesoro. Y ese viene subiendo de forma abundante y ahí están las asignaciones que se tienen a el organismo judicial, al Ministerio Público, al deporte y también a nuestra Universidad de San Carlos. En esos 34,000 millones de quetzales que se ve aquí, es una gran cantidad de transferencias corrientes y de capital que tiene que hacer el Tesoro, el Fisco, el Ministerio de Finanzas, y se dirigen a diferentes organismos, sobre todo autónomos. Aquí están también las transferencias constitucionales a las municipalidades del país. Esa es la verdad. Entonces, como ustedes ven, hay un tema que es criticable, que del gasto al Ministerio de Salud, en lugar de existir una partida más alta en construcción de escuelas, como ha sido en otros tiempos, los grandes institutos regionales que todavía datan de los años 50 y 60 y que son necesarios. Sin embargo, de esos 20,000 millones de quetzales, el 75% se va a sueldos. Es un esquema sindical muy complejo y que se oye mucho en la prensa. O sea, cerca de 14,000 millones de quetzales se van al pago de sueldos y de los pactos colectivos del Ministerio de Educación. Quiero indicarle aquí a los y las oyentes que eso todavía no contabiliza el último pacto colectivo que viene negociando la ministra de Educación con el líder sindical Joviel Acevedo, y que de acuerdo a mis cifras, a mis proyecciones, va a pegar en otros 1,000 millones casi de quetzales que no se sabe de dónde sacar. Eso no está contemplado en el actual proyecto de presupuesto. Luego hay aportes a la Universidad de San Carlos, que se está analizando la cifra, pero yo aquí lo que subrayo es el tema del ICS. El ICS ha venido pidiendo, a raíz de sus cálculos actuariales, cerca de 5,000 millones de quetzales de transferencias. Sin embargo, el ministerio le transfiere tan solo cerca de 900 millones de quetzales. O sea, hay un desfinanciamiento en la estructura del ICS. En las recomendaciones, ¿de dónde partimos en nuestras recomendaciones? Aquí quiero dejarles un diagrama que elaboró la maestra de Mata. Ella estaba una vez en su escritorio y la vi trabajando esto, y que sintetiza una agenda que se trabajó con una buena cantidad de profesores e investigadores de la Universidad de San Carlos. Entonces, esta es la agenda que incluso se presentó en varios foros a las nuevas autoridades electas del Congreso, del sistema de justicia también, a los 3 poderes del Estado. Y es una agenda estratégica que tiene que ver la orientación de un gasto público a temas agrícolas, industriales, en la parte de abajo. Ustedes pueden ver nuestras prioridades. Y eso tiene que ver con las diferentes unidades académicas. Lo agrícola, por ejemplo, muy trabajado, la Facultad de Agronomía y los centros regionales. Lo industrial, que trabajamos en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ingeniería, la Ingeniería Química, la Ingeniería Industrial, no digamos la parte de infraestructura. El ambiente, que lo trabaja la parte y la facultad donde está nuestro rector, Oliva, que es como la líder en eso, junto con el tema de la facultad también de agronomía, que trabaja el ambiente, y hay una prioridad en este momento de proyectos sanitarios y de agua entubada. Nosotros tenemos una buena cantidad de análisis en INUSAC de esas falencias. El tema del uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
déjenme decirles que yo aplaudo una gran reunión que hay a nivel mundial que se llama la COP26, que tiene que ver con todos estos temas de ambiente, pero algo que se trabaja mucho en los centros regionales y tiene que ver con la política también a nivel urbano y rural, que es el reordenamiento territorial. La mayoría de municipalidades del país tienen ya planes de ordenamiento territorial y hay una política general de ordenamiento territorial. Y luego tiene que ser un presupuesto que apoye el proceso productivo y la transparencia. Hemos estado en muchos foros de carácter productivo y toda la parte de leyes en las que hemos estado en comisiones. Por ejemplo, mi compañero Cristian Castillo ha liderado procesos de ley, propuestas de reformas constitucionales, y hay por ahí también un tema electoral. Otros colegas, como el caso de Lisandro Acuña y este servidor, hemos estado en el tema de ley de servicio civil y la ley de contrataciones. También hay una serie de propuestas de fortalecimiento a los ministerios, y no digamos el delicado tema de la institucionalidad de la seguridad, pero que sea una seguridad civil y que deje de tener ese tinte promilitar represivo que todavía lo sigue teniendo. Luego, en la diversificación de la economía, pues podríamos hablar mucho, pero tiene que ver un presupuesto que apoya la agricultura, la industria, los servicios. Hay un tema aquí que es clave ahora en la producción, que tiene que ver con la diversificación y logística, y nosotros tenemos varias revistas dedicadas a esto. Entonces, nuestra pregunta, y esta fue una presentación que también hicimos en la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, es que este presupuesto tiene que tener una visión multianual y tiene que estar ubicado, algo que también la universidad ha estado trabajando, a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero aquí pueden ver ustedes la gran cantidad de recursos que se tienen en una agenda estratégica dedicado a diversos rubros de inversión. La clasificación presupuestaria que tiene el manual tiene la obra pública y una serie de inversiones hacia asuntos económicos. Tiene también delineado la protección ambiental y de urbanización y servicios comunitarios. Tiene la parte de salud, tiene la parte de educación, el orden público y seguridad ciudadana, la atención a desastres, y nosotros hicimos un ejercicio y un simple ejercicio que en el mediano plazo se tenían más de 90,000 millones de quetzales para ser dedicados a esos proyectos. Entonces tenemos mucha preocupación por lo que es la factibilidad y el diseño de proyectos en los campos de salud, educación, en orden público, seguridad ciudadana, atención a desastres y riesgos, y hemos hecho muchos enlaces facultativos para trabajar con ingenieros, para trabajar con la comunidad científica en este tipo de proyectos, y podríamos dedicar muchos webinars a los diferentes campos sectoriales de la actividad económica, pero para eso sirve el presupuesto, para financiar todos estos temas, y tiene una lógica que se denomina presupuesto por resultados. Lo que la gente quiere saber es qué resultados ha tenido toda esa inversión, ¿verdad? Entonces, en eso nosotros le llamamos el Sistema Nacional de Inversión Pública. Hemos estado insistiendo en esto. Déjenme decirles que de fuentes oficiales yo he oído ese escándalo en donde se acepta que cerca de un 90% de los proyectos que se aprueban en los consejos de desarrollo no tienen estudio de preinversión. Y sin embargo se siguen adicionando una buena cantidad de proyectos, ¿verdad? Entonces hay que ir, y esa fue la presentación de propuestas, a resultados estratégicos que de todas maneras no son resultados que nos estamos inventando,
sino están en el propio anteproyecto. Entonces, en el anteproyecto de presupuesto, esas no son ni cifras de este servidor, ni de Cristian Castillo, ni Heidi de Mata, ni de IMNUSAC. Esto está en una página, la número 200 algo, del anteproyecto de presupuesto. Y esto es lo que el gobierno y las autoridades y los responsables, que son los diputados que van a aprobar, se está indicando ahí. Y me quiero detener solo en algunos pocos rubros, en algunos pocos resultados estratégicos. Se tiene un resultado estratégico a nivel oficial que dice, para el 2024 hemos disminuido la pobreza y la pobreza extrema con énfasis en departamentos priorizados, o sea que hay un esquema priorizado que trabaja la CEGEPLAN con el Ministerio de Desarrollo sobre todo, y ahí entra también el MAGA, el Programa Mundial de Alimentos, las comisiones para la disminución de la desnutrición, etcétera, y quieren disminuir en 27.8 puntos porcentuales. Ayer salió un reportaje del País de España indicando que el 50% de los niños guatemaltecos padece desnutrición aguda. Imagínense ustedes entonces que si la pobreza está mayor a un 50% y sobre todo en Alta Verapaz llega a cifras hasta mayores al 80% en algunos municipios, ¿será posible que para el 2024, o sea, nos quedan 2 años, nosotros podamos disminuir 27% de esos puntos, o sea, llegar a una pobreza en esos municipios de alrededor de un 30 a 25%, con una inversión tan modesta en la cual le están asignando al Ministerio de Desarrollo 446.5 millones de quetzales, dentro de los cuales tendríamos que ver en qué está gastando el MIDES, y una inversión de Mineco que tiene que ver con los programas de pequeña y mediana empresa, que a mi juicio está un tanto desvinculado Mineco de la política social. Entonces, yo como investigador de IMNUSAC no entiendo bien, y esto es el gobierno el que se está matando con su propia pistola. O sea, si hubieran buenos diputados con buenos asesores, lo que deberían estar preguntándole a los diferentes ministros es exactamente si este indicador no está siendo un indicador de una cifra demagógica o publicitaria, y si es real que como país vamos a llegar a eso. Entonces, hay así otros indicadores importantes. Por ejemplo, miremos el indicador 3, el resultado estratégico 3. Para el 2020 se ha disminuido el déficit habitacional en 18%, o sea, de 2.07 millones de viviendas, considerado el crecimiento del déficit habitacional de 5 años, a 1.7 millones de viviendas en 2024. Y eso está contemplado en una parte muy opaca del Ministerio de Comunicaciones, y déjenme decirles que es realmente opaca esa oficina, y que yo no veo que en Guatemala haya un programa decidido habitacional a nivel popular. Yo lo pondría para discusión ahí con los analistas que me están acompañando. Pero les estoy solo mencionando indicadores importantes, ¿verdad? Miren este indicador, este resultado, el número 4. Para el 2024 se ha incrementado a 2.6 millones el número de personas con cobertura de programas sociales para personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Yo no encuentro en el MIDES, y tan solo con esta cantidad de 179 millones, que es una migaja comparado con los 7,000 millones que tuvo en el 2020, que se puedan articular a un nivel técnico una serie de programas sociales que deben estar primeramente muy bien diseñados, porque lo que yo veo es programas desperdigados de alimentación escolar por aquí, adulto mayor por allá, pero no hay una integralidad. Y esa integralidad la están responsabilizando al Ministerio de Desarrollo, ¿verdad? Asimismo, hay resultados asignados al Ministerio de Salud, que sabemos que está en una crisis administrativa muy fuerte, la disminución de la mortalidad en la niñez, y son metas muy ambiciosas. Así también, miren ustedes, ya voy a ir terminando, pero hay 17 resultados estratégicos, ¿verdad? Y hay 17 resultados estratégicos. Y yo quiero mencionar un tema que lo trabaja una investigadora muy acuciosa de INUSAC, Magalí Arrecis, y que nos hemos también acompañado de expertos como Juventino Galvez del Diarna, de la Universidad Landívar, que ha escrito para la revista INUSAC, y él precisamente escribió, noten el resultado estratégico 8. Para el 2024 se ha incrementado la cobertura forestal a 33.7% a nivel nacional. O sea, mantener la cobertura nacional, porque ustedes ven que está llegando, o sea, esa cobertura forestal se ha ido perdiendo a una forma dramática y lo que se quiere es mantener. Pero, por ejemplo, el día de hoy me hacía una entrevista al diario La Hora y le decía y me hablaba de la crisis energética y del precio del gas a nivel de los hogares. Y yo le decía que eso tiene múltiples implicaciones, porque a nivel rural, un alto precio del gas lo que dispara es la actividad extractiva de la leña y el consumo de leña. Y eso tiene una serie de incidencias en términos sociológicos, sociales, de salud, el humo en la casa, etcétera, altísimos. Pero ese resultado estratégico 8, según los analistas ambientales que hemos estado consultando, es bastante discutible. Guatemala está perdiendo de una forma dramática su cobertura forestal y tendría que tener una asignación muy alta al CONAP. En esto pues yo he venido trabajando también y soy muy de la escuela de la protección y del área del CONAP. Sin embargo, no tiene una prioridad en materia presupuestaria. Y así podríamos hacer un ejercicio con todo esto. Y ese ejercicio quiero dejar constancia que se hizo ya e INUSAC presentó sus propuestas en la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso. Aquí están también, miren, son 24 resultados estratégicos en donde el gobierno se mata con su propia pistola. Miren, por ejemplo, ese resultado estratégico 21. Para el 2024 se ha disminuido un 25% el consumo excedente de leña a nivel nacional. Cuando uno transita, por ejemplo, a las 6 de la mañana en la carretera que va de Totonicapán a San Antonio y Lotenango, en donde está ese alcalde folclórico que, por cierto, anda ahí en las redes haciendo fiestas en pleno COVID, el alcalde Agiatás de San Antonio y Lotenango, uno ve la gran cantidad de camiones que están extrayendo leña en todos los bosques de lo que queda de esa área que ya debiera estar protegida. Entonces, en concreto, son objetivos muy ambiciosos y la propuesta es que los revisemos y prioricemos un presupuesto más estratégico, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestra conclusión? Los resultados estratégicos no se encuentran debidamente estilizados ni conectados con los ODS,
siendo vital una mejor interacción con el proceso de planificación a largo plazo y de presupuestación del país. Y eso es un trabajo que debemos hacer. La Dirección de Planificación de la Universidad de San Carlos ha venido trabajando en esos temas. Es importante la convocatoria a un nuevo pacto fiscal. Estamos listos. En nuestra revista hemos publicado propuestas tributarias que no afecten al pueblo, sino sobre todo a los más pudientes, que son los que tienen que aportar y financiar la actividad pública. Una mejor calidad del gasto, en eso hemos insistido hasta la saciedad, con una buena cantidad de propuestas. La puesta en funcionamiento de adecuados sistemas de servicio civil, tenemos propuestas en esto. El impulso de la preinversión y su consideración como parte del ciclo de proyectos. Quiero indicarles que el aporte constitucional, de una manera ridícula, no se puede decir de otra forma, no se han puesto de acuerdo para incluir la preinversión como parte del ciclo de proyectos. Cualquier alumno de primer año de la Facultad de Ciencias Económicas sabe que en la formulación de proyectos la preinversión es fundamental. No entiendo cómo a estas alturas del partido todavía se viene en esa discusión bizantina de que el aporte constitucional no incluye la preinversión. Y así vamos teniendo consideraciones sobre los diferentes resultados estratégicos, la parte del alfabetismo, la cobertura de programas sociales, nos preocupan las metas de mortalidad y las asignaciones. Nos preocupa sobre todo ese objetivo 11, que es el de empleo, que para nosotros es el más importante, o sea, todos los objetivos, y el ministerio más importante del país, a mi juicio, tiene que ser el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero bajo otra estructura. Lamentablemente, la ley del organismo ejecutivo no le da al Ministerio de Trabajo una estructura como lo es en Europa de un Ministerio del Empleo. Nos preocupa la protección ambiental, nos preocupa el cambio climático, la atención de emergencias causados por fenómenos de la naturaleza. Nos preocupan esos objetivos 7, 8 y 21, el ordenamiento territorial, las políticas de desarrollo urbano y rural, y nos preocupa el alto consumo de leña que incide, y junto a otros factores como los casos del monocultivo y la ganadería extensiva que inciden en la deforestación del país. Finalmente, tenemos otros objetivos de índole económico que lo vinculamos con la agenda estratégica. Tenemos propuestas para una economía real productiva, no financiera. Nos preocupa la desgravación arancelaria y toda esa serie de tratados de libre comercio que se vienen llevando a cabo. A mí me preocupa particularmente el acuerdo con Corea del Sur. O sea, no estoy de acuerdo en que tengamos que transar banano y azúcar por automóviles Hyundai. Yo creo que hay un terrible deterioro de los términos de intercambio, y lo que debiéramos estar negociando con Corea del Sur son inversiones industriales y de otro tipo, o sea, un programa de inversiones del sudeste asiático hacia Guatemala. Y por supuesto soy proclive a las relaciones con la China popular en lugar de Taiwán. Eso lo hago ver como una opinión personal, no de INDUSAC, ¿verdad? Pero nos preocupa para el campo de la ciencia y tecnología y para nuestros investigadores del CONCIUSAC y de la DIGE, la baja asignación que se tiene al CONCYT, que creemos que debe ir aumentando mucho más. Entonces, en ese sentido, yo quiero terminar con esa es la presentación que yo tendría. Muchas gracias. Pasamos al segmento de las preguntas. Hay una gran cantidad de preguntas, así que le agradeceremos respuestas muy concretas, doctor, para poder cubrir la mayor. Pero tal vez me ayudas porque vos sabes más que yo en algunas. Con mucho gusto, doctor. La idea también podrá ser atender
las preguntas de nuestra audiencia que ha estado muy activa a lo largo de esta mañana. Y vamos a iniciar precisamente con una serie de preguntas que ha planteado Óscar Alfonso Carías Ortega, a quien le damos el agradecimiento por estar muy cercano a la presentación que usted ha hecho, doctor. En su experiencia, usted estuvo justamente en un año en el Ministerio de Finanzas en el que hubo una recuperación importante luego de la crisis del 2007-2008, y usted refería precisamente que había un efecto rebote. En su experiencia, ¿podemos estar ante un escenario económico de recuperación en V o en W? Esto teniendo en cuenta que hay rebrotes de COVID-19 principalmente en China. China ha decretado ya nuevamente el cierre de una serie de sus provincias precisamente por rebrotes incontrolados de COVID-19, lo cual nos pone en el mundo en una alerta para el 2022. Y lo uno con las preguntas de José Alfonso Carías Ortega. Él plantea que ante este escenario, bueno, ante su respuesta, si es una recuperación en B o en W, no podríamos estar ante una intención de recaudación muy optimista. Él nos recuerda que en el Congreso de la República en este momento se está discutiendo también la posibilidad de exonerar de IVA a pues la gasolina, el gas propano y algunos elementos de la canasta básica para enfrentar la crisis económica que se vive en la microeconomía principalmente, doctor. Mira, Cristian, son preguntas muy interesantes y por eso es que nosotros también tenemos un programa de trabajo en IMNUSAC que estamos monitoreando la economía. A mí a veces se me critica de por qué hablo tanto de los Estados Unidos o de Europa o del hemisferio occidental, simplemente porque ustedes saben bien que estamos sumamente conectados como una economía pequeña y abierta. Quiero indicarles que esa misma pregunta se le hizo ayer en la COP26 en un canal de la televisión de Estados Unidos, que es el CNBC, se llama Amanpour Inc., y se le hizo nada más y nada menos que a la señorona ministra de Finanzas de Estados Unidos, dona Janet Yellen. Y mira, mi estimado Cristian, hay muchos centros conservadores que apuestan a un fracaso de las políticas de reactivación económica que ha estado aplicando Alemania, la señora Merkel. Además, resulta ser interesante, fíjense, esto está haciendo un mundo de mujeres, mujeres líderes, como las mujeres que tomaron el poder en Islandia, Kamala Harris, Janet Yellen. Y no lo digo por culebrear a las mujeres o porque nuestra directora sea mujer, pero hay una visión muy interesante en el mundo. Y Janet Yellen lo está diciendo bien claro. Es muy diferente la crisis que tuvimos en el 2008-2009, porque fíjate, Cristian, a mí me tocó una serie de fondos para salvar bancos. Yo tuve que ir incluso al Departamento de Estado con la segunda de Hillary Clinton a decirle que no nos bloquearan un apoyo del BID para mantener la economía a flote, dado que se nos habían caído los ingresos tributarios. Pero esa era una crisis sistémica del sistema bancario del mundo. Es una crisis que los autores más ortodoxos, por ejemplo, algunos en la Facultad de Economía, si se ve desde el punto de vista marxista, se habla de una crisis grave del capitalismo a nivel global. Entonces, esa crisis, Cristian, duró mucho tiempo. Eso lo hace ver también una autora que yo les recomiendo a los estudiantes, a los profesores, que se llama Stephanie Kelton, otra mujer de Nueva York, de la Sony University de Nueva York, que ha escrito un libro que se llama El mito del déficit. Y lo que está hablando es de que la inflación que estamos teniendo y la crisis es temporal. O sea, no se está teniendo ese efecto de tremenda recesión que hubo en el 2008-2009, que duró hasta como
el 2015, 2016, porque fue una crisis sistémica de carácter financiero en donde hubo que componer muchos elementos. Ahora, el éxito de esta crisis, quiero indicarte que la última noticia que tengo, seguramente tú lo tienes ya porque también estás informado, es que Estados Unidos está prohibiendo a los trabajadores con empresas de más de 100 trabajadores para arriba que no estén vacunados, que no puedan prohíbe que entren a los lugares de trabajo. Imagínate. Entonces, en el hemisferio occidental, en Europa y Estados Unidos, hay una recuperación muy importante. No así en algunas regiones del sudeste asiático. Entonces lo que yo quiero indicarte es que sí hay, para mi punto de vista, la inflación que se viene es temporal y tiene unos rasgos diferentes a la crisis que a mí y a varios nos tocó vivir, ¿verdad? Eso por un lado. Ahora, el otro tema que es muy importante, y eso hay, por ejemplo, investigadores como Darío Monterroso, que trabaja el desarrollo rural, el tema de la ganadería. Hemos estado insistiendo, hicimos un trabajo sobre ganadería y el agro. Y es un consejo que yo estoy dando en todos lados. No nos tenemos que ir por rebajas impositivas. Tenemos que revisar el tipo de cambio. Tenemos que revisar esos desmontes arancelarios tan bruscos. Lamentablemente esta bancada de la UNE, el señor Carlos Barreda, Orlando Blanco, siguen insistiendo de forma populista en eso. Bajemos aranceles, bajémosle al pollo, bajémosle a todo para que eso entre en el consumidor y ahora están proponiendo la exoneración del IVA. Eso desarticularía la estructura fiscal guatemalteca. Entonces, tenemos que ir a buscar, entonces, aquí me quiero detener. Esto es un mensaje a la facultad veterinaria, a la facultad de agronomía, a ciencia. Tenemos que ver políticas de fomento directo a lo productivo y a la ciencia y tecnología. En eso están todos los países. Y en lo que están también es la reactivación de su política industrial. El consejo es, no sigamos dependiendo del sudeste asiático. Algunos creen que tenemos que seguir siendo bananeros y azucareros y palmeros y que los de Corea del Sur se industrialicen. Se está viendo ya los grandes bloqueos logísticos que esa dependencia tiene y por eso es que los países desarrollados están renovando su esquema de política industrial. Igual debiera estar haciendo los señores del Ministerio de Economía. Doctor, tenemos que tener en cuenta que el año 2022 es año preelectoral y es prácticamente el tercer año de la administración de Alejandro Yamatei. Es el año en donde tienen la posibilidad de ejecutar la mayor cantidad de fondos con algún riesgo de clientelismo de cara a la convocatoria de enero 2023 a las elecciones generales. Y aquí tomo en cuenta las preguntas de Salvador Chojolán y Claudia Larios, quienes coincidían en la preocupación de lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Hay un incremento significativo al Ministerio de Educación, el cual puede ser absorbido por una negociación opaca de un nuevo pacto colectivo. La negociación se está ya realizando. El mismo Joviel Acevedo ha salido a aclarar que están en pláticas, no así hay una negociación abierta, no hay una negociación abierta al respecto. Y esto, Claudia nos lo recuerda, también tiene una incidencia en el hecho de reducir los recursos para infraestructura educativa, para tecnología en el aula y lo que tiene que ver con todos los insumos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, ¿cuáles son sus apreciaciones respecto de lo que está sucediendo en el presupuesto de educación? Mira, en eso también tenemos moral para hablar, porque nosotros hemos hecho propuestas de servicio civil. Es fundamental una ley de la función pública en donde se integre ese obsoleto sistema de contratación que tiene el Magisterio Nacional. Y aquí en mi escritorio, mira, tengo la política de fortalecimiento de las municipalidades, también que es otro gran factor
que ayer estaba leyendo yo sobre el servicio civil municipal y dice que se negocien pactos colectivos, pero con evaluación del desempeño. Dice, ese es un mecanismo que están proponiendo los propios estructuradores de política. Pero yo lo que diría, y ahí le dejo el trabajo a los abogados, tenemos investigadores como Lisandro Acuña, que nos ha estado ayudando en eso, es de que con una ley de servicio civil lo que se debiera evitar es la fragmentación de pactos colectivos en el Estado. Tiene que haber un proceso muy fuerte de reordenamiento de ese derecho laboral público, que yo te soy franco, no tengo todas las herramientas teóricas de formación para hacerlo, pero sí lo he oído de los grandes maestros de la administración pública guatemalteca, en que es fundamental un sistema de servicio civil que racionalice esa estructura de negociaciones de pactos colectivos que pareciera ser pactos de empresas privadas, pues hemos fragmentado el derecho laboral a nivel público. Sería bueno un diálogo con profesores de la Facultad de Derecho. Hay excelentes catedráticos con los que yo me he rodeado en la Facultad de Derecho que consideran esos elementos en donde es muy diferente una negociación en una empresa como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola de lo que debiera hacer con el Estado. Pero yo creo que tanto tu persona como Heidi también tienen otros elementos de índole legal en donde hay que frenar ese abuso de pactos colectivos a un nivel populista, que ustedes bien saben que es una de las falencias que también están en el Ministerio de Salud. ¿Verdad? Doctor, Hjalmar Calderón agrega a estas preocupaciones de la forma de gastar ese abultado presupuesto del Ministerio de Educación en la materia de lo que tiene que ver con el seguro escolar. Hay por lo menos 200 millones para ampliación del seguro escolar. Sus criterios respecto de esta política pública que complementa el proceso de educación en el Ministerio de Educación y además también es complementaria a la política de alimentación escolar, la cual recientemente ha sido beneficiada por los congresistas en una ampliación de 4 a 6 quetzales. Mira, primero un gran saludo a Hjalmar Calderón, que nos ayudó mucho en la agenda estratégica y está comandando un grupo de investigadores muy buenos en mi querida facultad. Y eso lo hablamos nosotros. Nuestra propuesta, y eso viene en la revista 38, es una política de protección social que sea integral. No podemos tener un seguro escolar por aquí, unas guarderías por allá, no, el programa del adulto mayor por ahí, los bosques de la Concordia para veteranos por allá, el fondo de previsión, determinados fondos de previsión, el Montepío con una deuda de 5,000. Necesitamos una reforma previsional y eso se ha trabajado en Guatemala. Es el futuro de nosotros. O sea, aquí habemos varios docentes y estudiantes que van hacia la docencia y que están pensando en su futuro de pensión. Entonces, se necesita tener toda una reforma y en términos de protección social, ese seguro de alguna manera sería más productivo si estuviera incluido en todas esas prestaciones pecuniarias que tiene el ICS y su ampliación de cobertura. O sea, no se puede poner a competir. Y cuando yo estuve en la junta directiva del ICS, llegó la gremial de aseguradores privados y entonces se habló con ellos. No nos pongamos a competir, que ellos complementen a un nivel privado, pero ese esquema con el crédito hipotecario nacional, etcétera, no debiera existir. Debiera ser parte de un esquema de protección social muy bien liderado, más que todo por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Por eso yo pongo, Cristian, mucho enfoque en el Ministerio de Trabajo, que a veces no sabemos ni quién es el ministro, porque el Ministerio de Trabajo en Guatemala se dedica a otras cosas, pero no a una política de previsión social que tiene en su nombre y el tema de la protección social
en estos aspectos que está muy aislado, porque hay educación, alimentación escolar por aquí, el adulto mayor por allá, la niñez, pero está fragmentado. En otros países, por ejemplo, el caso costarricense es la Caja Costarricense de la Seguridad Social, la que incluso ha sido financiado hace poco con un préstamo del Fondo Monetario Internacional y se robustece su esquema de protección de cobertura. Doctor Fabiola Castro nos hace reflexionar respecto de las condiciones de la ruralidad y con esta pregunta vamos cerrando, que estamos ya sobre el tiempo. Principalmente por el tema de acceso a alimentos. Hay por lo menos 3.5 millones de guatemaltecos, según el Sistema de Integración Centroamericana, en riesgo alimentario. Y además del deterioro de las condiciones del medio ambiente, hay una serie de vulnerabilidades que aumentan los riesgos de quienes habitan las áreas rurales y que requieren de la asistencia del Estado. ¿Cuál es su apreciación respecto de las posibilidades en el presupuesto de 2022 de atender prioritariamente las necesidades de la población que vive en el área rural del país? Son pocas posibilidades. Quiero indicarte que veo con preocupación que, por ejemplo, el IMNUSAC tiene desde hace rato una propuesta de desarrollo rural integrado, tiene una propuesta de economía familiar campesina. Eso de alguna forma estaba es lamentable el desmantelamiento de la Secretaría de Asuntos Agrarios y el hecho de que no veo en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación una visión hacia estos temas. Hay una coordinación que en algo le compete a la vicepresidencia de la Cruzada contra el Hambre. Se está trabajando algo a nivel de la CONASAN, pero no con el nivel de energía y de recursos que se necesitaría. Nosotros hemos tenido pláticas con entidades de la cooperación internacional, por ejemplo, quienes están trabajando en el corredor seco, en donde sí se ve con mucho dramatismo, sobre todo cuando, por ejemplo, en lugares como Chiquimula, donde uno puede entrar en Jocotán, Camotán, pues lo ve en la cabecera a un nivel incluso que ha llovido, pero cuando se habla de la montaña y las aldeas, hay una crisis de desnutrición muy fuerte a nivel de inanición. Acaba de salir un reportaje en el diario El País sobre niños que ni siquiera se pueden mover y madres que están en un nivel altísimo de desnutrición. Las tormentas Zeta y Iota han incidido en ello. Yo no veo que el presupuesto tenga un rubro bien integrado en esos aspectos. Y es algo que le compete al MIDES, le compete al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, le compete al Ministerio de Salud Pública, de Asistencia Social, porque déjenme decirles que hay un programa millonario ahí de $100 millones que se denomina Crecer Sano, que no avanza a la velocidad que se quisiera. Entonces, yo creo que es uno de los principales temas que tenemos que trabajar y nosotros dedicamos una revista, la número 35, creo yo, a ese tema del hambre, en donde hay artículos de todos los investigadores de IMNUSAC sobre ello. Particularmente yo lo hice desde un análisis de la economía política en el tema agrario. Y termino aquí, Cristian. La asociatividad y el cooperativismo a nivel de la revitalización del campesino, que es un personaje que sociológicamente, los que hemos estudiado eso, sabemos que está en esquema de desaparición por el despojo de tierras, etcétera. Tiene que haber un programa de asociatividad agraria y de tribunales agrarios, política agraria que no existe en este momento, pero ese es un tema que lo que yo quiero indicar es que IMNUSAC sí lo viene trabajando y hay un área con mucha experiencia en ese aspecto. Doctor, me han informado que podemos continuar unos minutos más atendiendo la gran cantidad de preguntas que se han planteado en el chat de este webinar, agradeciendo a Educación Continua la posibilidad
de extender unos minutos debido a que ellos ya tenían algunos otros compromisos. No obstante, el señor Arriaga nos plantea que el gobierno pues sigue teniendo retos en materia de transparencia, y es que precisamente, doctor Balcells, hay una serie de bolsones vulnerables y expuestos a corrupción en datos de Acción Ciudadana. Hasta hace unos 5 o 6 años, ellos estimaban que por lo menos un cuarto del presupuesto podía perderse en actividades de corrupción en el manejo de los fondos públicos. ¿Cuáles son sus recomendaciones y su visión en torno a cómo combatir la corrupción en la ejecución de los fondos del Presupuesto General de Ingresos y Egresos? Bueno, mis recomendaciones más concretas son la auditoría social, el papel de los diferentes, miremoslo desde el punto de vista de la Universidad de San Carlos, el papel de la DIGI, del CONCIUSAC, etcétera, debe ser los esquemas de evaluación de la calidad del gasto en los diferentes sectores. Particularmente yo soy ponente ahora del Observatorio de la Seguridad Social. O sea que conjuntamente con los jubilados, con los docentes de la universidad y de otras universidades, mantengamos una visión crítica del actuar del ICS. Así debiera ser en el caso del MIDES, en el caso del MAGA y una serie de esquemas de auditoría social. Afortunadamente la prensa del país y los medios independientes vienen trabajando con esto. Es un tema que hemos enfocado en términos de lo que se denomina la transparencia, ¿verdad? Ahora, yo ahí, Cristian, lo que quiero indicar es que lamentablemente hay un declive de expectativas. Ayer estuve en un programa de Radio Punto y estuvo el compañero Renzo Rosal, que ha estado trabajando también en algunos ambientes en la Universidad de San Carlos, en algunas oportunidades, y quiero indicarles que es muy pesimista de los órganos de justicia. Particularmente, Cristian, también te digo, soy muy pesimista de la actuación de la Contraloría de Cuentas del país. Los que tenemos que lidiar con la Contraloría de Cuentas, mira, yo he tenido que hacer ahorita, en este momento, una declaración de probidad. No te imaginas la cantidad de veces que he tenido que ir a lidiar con esos burócratas ahí en la zona 1. Primeramente tenés que comprar un formulario que vale 13 quetzales. Luego entras con un burócrata y te dice eso está bien y que entre, pero pasa al otro día con otro y te dice eso no está bien, tiene que comprar otro formulario. O sea, ni siquiera el caso de la simplificación de trámites, que hay una ley de simplificación de trámites. Y la última vez que teníamos una reunión ahí con ustedes, fíjate que hay una ventanilla de Banrural en ese vetusto edificio de la zona 1 y se fue y están la cantidad de jóvenes con sus títulos. Yo no entiendo por qué los jóvenes del país, cuando se gradúan de las universidades, tienen que ir a pagar ahí y hacer una gran cola en la Contraloría de Cuentas, ahí en ese vetusto edificio de la zona 1. Y entonces tenés que hacer primero comprar un formulario que te cuesta 13 quetzales y tenés que ir a la ventanilla Banrural. Pero como a Banrural se le va la línea a cada rato, estuve esperando 2 horas a que se recomprara la línea de Banrural. O sea, es una tremenda discrecionalidad. Y esa discrecionalidad la estás viendo en migración, con los pasaportes, y todo eso es lo que fomenta la corrupción. Hay una falta de calidez en el empleado público, esos empleados de la Contraloría. Mira, ir a la Contraloría de Cuentas es el infierno más grande que uno puede tener. No hay ni siquiera procesos definidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que refundar la Contraloría de Cuentas de este país. Y esa es la primera propuesta que yo tengo ahora. Y lo he oído de gente de mucho peso. El país no puede avanzar con esta Contraloría de Cuentas y con sus formatos de postulación.
ya se están agrupando los mismos grupos que tienen un dominio incluso lamentablemente de mi facultad de economía, y son los que incluso nominan decanos. Y eso yo le hago un llamado al gremio de contadores públicos y al presidente del Colegio de Contadores. Debemos cambiar, porque eso tiene que venir de una serie de redefiniciones de la auditoría a nivel gubernamental y a nivel privado. Eso es el área de transparencia que debe empezar por nosotros los profesionales. Hay una obsolescencia en la atención, y la Contraloría y las entidades de justicia, la mora judicial, está incidiendo en esos procesos. Doctor, Ana Leslie Roquel plantea sus preocupaciones respecto del incremento de la inflación. Ya se venía a lo largo de este segundo semestre evidenciando un incremento sostenido en la inflación en el país. No obstante, los incrementos en la gasolina y el gas pueden constituirse en un riesgo de un incremento mucho mayor que pueda sacar del control del Banco Central esta variable. Sus apreciaciones al respecto, teniendo en cuenta que el Banco Central ha referido que esta es una inflación importada principalmente. Primero, que el Banco Central no tiene nada que ver en este tipo de inflación. Desmitifiquemos al Banco de Guatemala en esto. Esto no es una inflación de tipo monetario. Es una inflación que tiene que ver con bloqueos en los mercados. Entonces, esto tiene que ver con políticas de fomento productivo, control, la supervisión del consumidor, políticas de competencia, el tratamiento de los monopolios, los costos de los mismos, y también políticas de apoyo directo a diversos hogares con ciertos subsidios temporales. En el caso de El Salvador, por ejemplo, hay un subsidio temporal que ya ha durado mucho, por cierto, al tema del gas propano. O sea, se podría ir viendo, aun cuando lo que quiero recalcar es que lo que están indicando los expertos con más información que nosotros es que está siendo una inflación que no es monetaria precisamente, sino una inflación del lado de la oferta, del lado productivo. Entonces es algo que le compete al Ministerio de Economía, al Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, políticas de tratamiento directo a la producción, que hay una diversidad de políticas de fomento productivo, abrir mercados, etcétera. Entonces, en ese sentido hay que trabajar por ese lado, pero no por la rebaja de impuestos, ¿verdad? Doctor, Luis Illescas González ha hecho una serie de preguntas que tienen que ver con la forma en que la universidad rinde cuentas, y está vinculado principalmente a cómo se ha gestionado desde la universidad el sistema SICOIN. Esto también lo han planteado otros asistentes al actual webinar, entre ellos Óscar Alfonso Carías, que plantean cuál es su criterio respecto de esa discusión que hay, si hay un posible retiro de la universidad del sistema, o cómo gestionar de mejor forma este sistema para transparentar también el uso de los recursos de la institución. Bueno, ese es un tema muy interesante que tiene que ver con la dirección financiera de la universidad, tiene que ver con los tesoreros de las diferentes unidades académicas. Y el tema que quiero indicar es el siguiente, para no ser tan directo a algo que afortunadamente yo no estoy en la parte administrativa, pero sí quiero indicarles algo. El SICOIN tiene un éxito inusitado en las municipalidades del país y se llama SICOIN GL. Y ustedes pueden ver, incluso desde mis tiempos, se creó la Dirección de Asistencia Financiera Municipal en el Ministerio de Finanzas, y los alcaldes del país, que incluso hay alcaldes muy opacos, pero se les puede controlar, y hay un ranking municipal gracias a su incursión en lo que se llama el Sistema Integrado
de administración financiera y control gubernamental. Entonces, mi recomendación sería de que casa de herrero, cuchillo de palo no puede ser. O sea, ahí yo le haría un llamado inicial y lo he platicado. El mismo decano de la Facultad de Ciencias Económicas me ha dicho, la escuela de auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas tiene muy pocos cursos en CIAF y SICOIN. Imagínate, a ese nivel. Entonces, tiene que culturizarse. Y el otro tema, el servicio civil en los tesoreros de la universidad. Eso quiero dejarlo claro. Deben ser tesoreros debidamente preparados, debidamente reclutados y con una adecuada evaluación del desempeño. Yo creo que poco a poco la lógica va a ir llevando a que la universidad se automatice en todos sus sistemas de procesamiento de datos, etcétera. Hay mucha queja en que la entrada al SAG genera mucho trabajo adicional. Eso también tienen razón. Es parte de la modernización del Estado, ¿verdad? Hay que hacer mucha inversión en bases de datos. Ahí es un tema que se los dejo a los ingenieros en sistemas, porque el tema en la Universidad de San Carlos es que todavía no hemos entrado bien a una cuarta revolución industrial en materia de conectividad electrónica y digital. Entonces, tienen razón quienes trabajan en esas áreas en la universidad, que no se les está dotando de toda la tecnología necesaria. Pero creo que el llamado a la universidad es, si ya se pudo con las municipalidades, entonces yo creo que ese esquema de modernización, si hablamos de reforma universitaria, yo tengo un trabajo sobre los esquemas administrativos de la reforma universitaria y ojalá lo oigamos de los rectores, candidatos. La reforma universitaria tiene que ir acompañada de una reforma administrativa y el SICOIN va a tener que entrar sí o sí, a menos que los señores de la Escuela de Auditoría me digan otra cosa, pero yo creo entender, porque trabajo mucho, son primos hermanos nuestros, y creo que en el Colegio de Contadores hemos hecho algunas alianzas de webinars y ese es el mensaje. El CIAF-SAG ayuda a la transparencia misma, a que se tengan datos, a que se tenga la velocidad del dato para la auditoría en las unidades facultativas, etcétera. Doctor Néstor Castro plantea que es importante hacer una reflexión en torno a cómo se está comportando las asignaciones para la Corte Suprema de Justicia, para el organismo judicial y para el Ministerio Público, tomando en cuenta en que el presupuesto planteado por el Ejecutivo le asigna a la Corte Suprema de Justicia en su situado del 2%, su situado constitucional, que es del 2%, 1.400 millones o 1.492 millardos de quetzales, pero además le transfiere un extraordinario de 1.77 millardos, es decir, casi duplica ese 2% que tiene asignado la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, y que sería muy, pero muy superior al 5% que tiene asignado, según la Constitución, la Universidad de San Carlos. Sumando estos dos montos, tanto el ordinario como el extraordinario, prácticamente duplicarían ese 2% y aún así está muy por encima o estaría muy por encima de lo asignado a la universidad. En el caso del Ministerio Público, hay una asignación al Ministerio Público en su asignación ordinaria de 1.758 millones de quetzales y un extraordinario de 1.447 millones de quetzales. Es decir, hay asignaciones, sendas asignaciones a justicia y al Ministerio Público que dejan en claro
que obviamente el situado de la universidad estaría muy subvalorado respecto de estas asignaciones, que insisto, en el caso del organismo judicial únicamente le corresponde el 2% de los ingresos ordinarios. Sí, ahí tal vez ustedes que están, me podrían ayudar, pero yo les doy la siguiente visión. En los años 90 se trabajó mucho con el Banco Mundial el sistema de modernización de justicia. Por ejemplo, yo recuerdo que incluso estuve en la inauguración del CAJ, Centro de Administración de Justicia, en Santa Eulalia, Huehuetenango. Y recuerdo eso porque los que hemos trabajado en desarrollo local, la idea era la integración, la planeación de todas las entidades del sector justicia, precisamente para que los ciudadanos de a pie no tengamos que tener esos grandes costos como ese que les mencionaba, de la cantidad de gastos, de tiempo y de recursos que tengo que tener para ir a la Contraloría de Cuentas. Imagínense ustedes también los usuarios de la justicia en general, lo que se necesita. Entonces, hubo todo un programa mundial, un programa del Banco Mundial en la integralidad de esas políticas. Yo lo que siento es que se volvió a fragmentar. Y lo que indica la pregunta es que sí, uno de los grandes ganadores ahora es el MP, pero preocupa eso del MP porque es la creación de una serie de entidades a nivel municipal y departamental que no están adecuadamente compenetradas con otras del organismo judicial ni de otros órganos de la justicia. Entonces, lo que se ha perdido es la integralidad de la modernización de la justicia nuevamente. Y eso recae en el Ministerio de Finanzas Públicas, porque la creación de esas oficinas, por ejemplo, del MP, va a requerir empleados, requiere equipos, se sindicalizan, se vuelven diversos pactos colectivos, etcétera. Yo lo que estimo es que debe retornarse, pero no soy de ese campo. Creo que se ha perdido la visión de los programas de modernización de justicia de una forma conjunta, pero eso también te lo consultaría porque creo que tu persona sabe más de eso que yo. Doctor, vamos a dar paso a otras preguntas que hoy han sido profusas, la cantidad de preguntas que han llegado, muchas de ellas también planteando pues una felicitación por el webinar de esta mañana. Axa Argueta plantea uno de los temas de mayor preocupación que tienen que ver con el financiamiento de este presupuesto. Ya usted hizo referencia a esa excesivamente optimista meta de recaudación que ahora se plantea llegar a los 76 mil millones de quetzales. No obstante, los préstamos son uno de los elementos que preocupan a la población, principalmente aquellos préstamos internos. En datos recientemente publicados al 31 de agosto del 2021, el total de la deuda pública ascendía a 199 mil millones 322 millones 210 mil, de los cuales 120 mil millones son de deuda interna y 78 mil millones de deuda externa. La preocupación, doctor, es que se contrata deuda interna a más alto costo, a periodos mucho más cortos y obviamente con requerimientos a veces más laxos. Tenemos que tener en cuenta que los organismos financieros internacionales insisten mucho en la necesidad de elevar la carga tributaria para poder acceder a préstamos internacionales, y esto ha llevado a que muchos gobiernos se decanten por la vía del endeudamiento interno. ¿Cómo evalúa usted las fuentes de financiamiento desde esta perspectiva de cara al 2022? No, yo creo que la pregunta lo contesta y tiene toda la razón. Es peligrosísimo ese esquema de financiamiento, lo que se denomina la deuda bonificada. Y déjame decirte que se llama sistema bancario, pero son 4 bancos o 3 bancos. Y son 3 bancos los que tienen ese acervo de financiamiento, más la deuda que genera el propio juego de la política monetaria
del Banco de Guatemala. Entonces, además es una deuda más cara que la deuda externa. Por ejemplo, hubo un ofrecimiento, y esas son las cosas que a veces uno no entiende en Guatemala. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer una nueva emisión de lo que se llama derechos especiales de giro. Y tenía como cerca de 400 o 500 millones para Guatemala en condiciones muy blandas. Pero yo me imagino que son esos mismos intereses bancarios y el tabú de que la deuda externa, etcétera, en donde yo lo que hubiera hecho como ministro de Finanzas es reestructurar esa deuda, porque está siendo más cara. La deuda bancaria es sumamente cara y por eso es que es de buen apetito a los bancos. Y si ustedes ven en la estructura por ejemplo, cuando queremos acceder a créditos de vivienda, miremoslo de una parte, Cristian, la compra de un carro en los Estados Unidos. Mira, si en los Estados Unidos puedes tener el carro más chilero del año y la tasa de interés y lo que tú das a plazos es bajísimo, porque son tasas bajísimas. Pero ¿por qué en Guatemala no han bajado las tasas de interés a pesar que baja la tasa de interés líder? Tiene que ver con todos estos juegos. Mi propuesta concreta es que debiéramos acceder a ese tipo de financiamientos más blandos y reestructurar toda esa deuda. Pero también en términos de las entidades como lo que es el gobierno de los Estados Unidos y diferentes visores que están en las CIAs de esos bancos, lo que están pidiendo y lo que le están diciendo al gobierno es, mire, se le da esos recursos, pero gástelos adecuadamente a buenos destinos. O sea, no podría ser que un préstamo que venga del Fondo Monetario Internacional se vaya para los expatrulleros militares. Eso no lo permite. Eso se desvirtuaría. Por eso te menciono el caso de Costa Rica. Acaba de contratar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional a tasas bajísimas y la integralidad de los 400 millones de dólares se lo dio a la Caja Costarricense de la Seguridad Social para diferentes esquemas de ampliación de cobertura. Entonces, a los gobiernos les ha gustado mucho ese tipo de financiamiento que comparto también, que es altísimo y hay que frenarlo, ese tipo de financiamiento porque no tiene destino. Entonces, cuando uno ve eso, incluso va a capitalizar el Instituto de Previsión Militar, ha ido. Va al pacto colectivo de tal ministerio, etcétera. O sea, es un financiamiento para gasto corriente y no tiene condicionalidad. Entonces, yo creo que eso sí debiera haber un estudio. Yo hice hace algún tiempo un estudio de eso para la DIGI en la Universidad de San Carlos sobre el endeudamiento interno y di una serie de recomendaciones que habría que revisarlas sobre cómo utilizar ese esquema de endeudamiento interno, ¿verdad? Pero tiene que ser para gasto de calidad, que es lo que la gente está exigiendo. Pero hay mucho que ver eso y tiene que ver con 3 o 4 bancos del país. Yo creo que a esos bancos hay que ponerlos a trabajar, a que den crédito, a que bajen las tasas de interés y no estarlos alimentando con ese tipo de financiamiento, pero eso tiene que ver con una serie de tabús e incluso una reforma constitucional que se hizo por ahí en tiempos de Ramiro de León Carpio que habría que replantearla, pues. Doctor, vamos cerrando este webinar con la última pregunta que estaría vinculada al tema de los riesgos de las nuevas curvas de pandemia o del nuevo ascenso en las curvas de contagios de la pandemia de COVID-19 u otras amenazas a la salud que ya se han ido presentando, como el hantavirus, que también tuvo un brote durante este año 2021. ¿Cuáles serían sus recomendaciones en tener un fondo destinado precisamente para poder enfrentar
el año 2022 con los riesgos que implica aún estar en pandemia de COVID-19 y los rebrotes que se están dando en diferentes partes del mundo? Bueno, las recomendaciones que hemos hecho para Guatemala ya han aparecido el doctor Adrián Chávez, el doctor Alfonso Mata, y ha sido muy claro. Mira, y el tema de esta crisis es el siguiente, es como una carrera de aquellos perros galgos que llevan una liebre, ¿has visto? Entonces, lo que han hecho los países es que la inmunización debe ir más rápido que la transformación de las cepas. Ese es el tema. Pero cuando uno pregunta ahora al doctor Coma, en el Ministerio de Salud, ya se nos olvidó la vacuna Sputnik. Hay un titular hoy de un diario de que únicamente el 20% de las personas en los municipios han sido vacunadas. Mira, por ejemplo, ese Twitter del alcalde de San Antonio de Lotenango ahí, animando a la gente a que siga la parranda. Eso debe castigarse, eso no puede ser así, un país anárquico, ¿verdad? Y realmente el tema de la gran falencia de este país, y eso lo dicen los doctores de que nos han ayudado en INUSAC, es la velocidad de la inmunización. También está muy claro el laboratorio de datos de Karin Elowin, la autora Karin Elowin lo ha trabajado, y realmente es un tema que debiéramos retomar, porque ya las noticias de prensa ya hablan de otras cosas. El doctor Coma pareciera estar más cómodo que la anterior ministra, pero tiene los mismos rezagos en el Ministerio de Salud. Ya se nos olvidó la Sputnik, el IX habla ahí algo de Pfizer, pero no viene, etc. Entonces, sí es y eso está planteado en el proyecto de presupuesto. Déjenme decirles para terminar que tiene un capítulo ese anteproyecto del balance de riesgos, de no conseguirse ingresos. Y aparte de lo que son los deslaves y los accidentes naturales, está eso. Si no vamos más adelante de la inmunización, nos va a pasar como esos puertos de Vietnam, de Filipinas y de ese sudeste asiático, que es parte de la crisis de la logística. La crisis de la logística, lo que está sucediendo es que esos países que siguen a Corea y Taiwán, que se han venido industrializando, han tenido que cerrar completamente predios portuarios e industriales. Entonces, Cristian, eso está a la orden del día. Puede volver a pasar, y incluso los médicos están diciendo, después de estas festividades, dentro de 8 días puede resurgir un rebrote. Entonces vuelve a caer toda la perspectiva de ingresos. Eso sigue estando ahí, la amenaza, ¿verdad? En nosotros y en el mundo. El último informe del Fondo Monetario Internacional de octubre está indicando, y las declaraciones de Janet Yellen ayer, esas fueron: tenemos que ayudar al mundo en desarrollo para que no vuelva entonces a dispararse ese esquema en B, o sea, eso bajaría la reactivación. Pues muchas gracias, doctor Balcells, por su exposición y las respuestas a la gran cantidad de preguntas que se plantearon este día. Si hubo personas que ingresaron ya iniciada la actividad, pues les recordamos que pueden volver a ver este webinar en la página de YouTube Educación Continua USAC. Ahí estará a su disposición la grabación del mismo. Asimismo, les invitamos a todos a que el próximo jueves nos acompañen, el próximo jueves 11 de noviembre, con el tema consideraciones sobre el presupuesto del presupuesto 2022 en el ámbito de la inversión territorial. Estará participando como expositora la máster Silvia Molina y la maestra Heidi de Mata, ambas analizando las implicaciones de la inversión territorial del presupuesto 2022. A la licenciada de Mata y a toda la audiencia les agradecemos el haber acompañado este webinar respecto de la visión crítica del presupuesto 2022 más allá de las cifras.
y les agradecemos a todos quienes plantearon sus preguntas y estuvieron muy activamente participando de este webinar. Les deseamos un excelente día y que nos acompañen el próximo jueves a las 10 horas en punto. Muy buen día. Gracias.